Así inicia Es Noticia, Noticia en Profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Aquí están primero desplegados en titulares. Es Noticia Brasil. Este viernes finalizaron las campañas con publicidad en medios de comunicación. En las horas que quedan, los candidatos a la presidencia pueden seguir en las calles con sus seguidores. ¿Cuáles son las apuestas de última hora de Luis Ignacio Lula da Silva y Jair Bolsonaro? Vamos a contarles y analizarlo. En Noticia Perú llegó a su fin la campaña por las elecciones locales. 7 candidatos se disputan la alcaldía de Lima, la capital. Tal como se vio en las presidenciales, se repite la historia: tiempo de ataque, poco espacio para el debate de ideas. El domingo el pueblo decidirá. Lo analizamos. En Noticia Rusia, el presidente Vladimir Putin firmó el acta de adhesión de 4 territorios que decidieron en un referendo de autodeterminación su futuro. En respuesta, el presidente de Ucrania firmó la solicitud de ingreso rápido a la OTAN. Analizamos su impacto geopolítico. En Noticia Casi comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia Brasil, quedan menos de 48 horas para que abran los centros electorales en todo el país, con más de 150 millones de votantes habilitados para decidir sobre unos históricos comicios. A continuación detallamos la trayectoria política de los principales aspirantes a la presidencia. Veamos quién es Luis Ignacio Lula da Silva, favorito en esta carrera por el Palacio de Planalto. Luis Ignacio Lula da Silva nació en Garanhuns, Pernambuco. Por sus venas corre sangre tupi-guaraní. Hijo de una familia humilde de campesinos, compaginó la escuela primaria con el trabajo de limpiabotas, vendedor ambulante y mandadero. Siguió un curso en el Servicio Nacional de Industria, especializándose como tornero mecánico en 1963. Quinceañero, incursiona en la industria metalúrgica y es en ella, siendo adolescente, que pierde su dedo meñique. Como un presagio, ese mismo año de 1964, se impone la fractura de la democracia por el golpe militar de João Goulart. 1966 es el año que abre su carrera como sindicalista en el sector metalúrgico. En 1972 es elegido secretario del sindicato. Para 1975 lo presidía liderizando a más de 90.000 obreros de la zona industrial más importante del país. Lula fue el principal promotor de las grandes huelgas y manifestaciones que debilitaron la dictadura militar y aceleraron su caída. El 10 de febrero de 1980, fundó en Sao Paulo el Partido de los Trabajadores, de orientación socialista. Encabezó una huelga de 41 días con 300.000 trabajadores, que le valió un mes de arresto. Todas estas acciones precedieron la formación de la Central Única de Trabajadores, vinculada al PT, con la unión de varios sindicatos paulistas. Restituida la democracia en 1986, el PT se hizo la primera fuerza de izquierda con el 6,9% de los votos y 16 diputados. Su programa político incluía derecho a la huelga, reducción a la jornada laboral, vacaciones pagadas y revisiones salariales. En el 2003, Lula logra convertirse en el primer jefe de Estado venido de la clase obrera. Como piloto del llamado milagro económico brasileño, es reelecto en 2006. Durante su gobierno, se crearon más de 15 millones de puestos de trabajo y disminuyó la pobreza, al sumarse 40 millones de brasileños a la clase media. Lula enfrentó una campaña de desprestigio por parte de sectores opositores que buscaron empañar los logros sociales de su gobierno y el de Dilma Rousseff. Desde que se conoció que podía ser candidato presidencial en 2018, incrementaron las persecuciones sin respaldo jurídico. Fue condenado en 2017 a 9 años y medio de prisión por corrupción, lo que lo apartó de la carrera presidencial. En noviembre de 2019 fue liberado, tras cumplir 580 días detenido, pese a las pruebas presentadas sobre su inocencia. En 2021, el Supremo Tribunal Federal lo absolvió por falta de pruebas, al derogar 4 juicios contra él. Con el respaldo del PT, Lula volvió al ruedo político siendo favorito en las encuestas, con el 47% de la intención de votos a favor.
Revisemos ahora quién es Jair Bolsonaro, que busca permanecer 4 años más en la presidencia del país. Bolsonaro se formó en la Academia Militar y fue capitán del ejército. Su vida pública inició en 1989 como concejal de la ciudad de Río de Janeiro por el Partido Demócrata Cristiano. Entre 1991 y 2018 fue 7 veces diputado. En las elecciones de 2014 fue el diputado federal más votado del estado de Río de Janeiro. En el Congreso, sus prioridades incluyeron proteger los derechos de los ciudadanos a poseer armas de fuego, promover los valores cristianos y mano dura con el crimen. En enero de 2018, hizo pública su afiliación al Partido Social Liberal, tras pasar antes por otros 8 partidos políticos, y en julio anunció su postulación a la presidencia. Fue electo con el apoyo de los influyentes lobbies de las armas, el agronegocio y evangélicos. Su gabinete lo conformó con militares mayoritariamente, un ultraderechista de discurso autoritario, radical y de ataque contra las políticas raciales y de igualdad. Las polémicas han rodeado su gobierno por constantes disputas con el Poder Judicial y por minimizar la gravedad de la pandemia, actitud que le valió el enfrentamiento con la mayoría de los gobernadores estatales. También por investigaciones que pesan sobre su familia, particularmente sobre sus hijos, también involucrados en la política, por corrupción. No dejaron de ser noticia sus continuas frases misóginas, racistas y homófobas, así como el aumento de venta de armas durante su gobierno, con 42 decretos que facilitan el acceso a ellas, nada distinto de lo que prometió. Hacia el mismo electorado ultraconservador, Bolsonaro se dirige este 2022 con el objetivo de ser reelecto presidente. Así entramos con el análisis. Para ello vamos hasta Brasilia, la capital del gigante sudamericano, con nuestro compañero de labores Beto Almeida. A su lado, su invitada, a quien escucharemos atentamente, Teresa Cubrinel, periodista, expresidenta de la Red Nacional de Radio y Televisión. Actualmente trabaja para el portal de noticias Brasil 247. Hola Beto, adelante, muy buenas noches. ¿Qué pasa en estas últimas horas de posibilidad de campaña de acuerdo a esta norma electoral que, entre otras cosas, en Brasil es bastante interesante y flexible? Hasta el sábado a las 10 de la noche se puede hacer prácticamente campaña. Muy buenas noches, Tatiana Pérez, buenas noches a toda la audiencia de Telesur, una satisfacción muy grande estar aquí, buscando interpretar, analizar y hacer otras lecturas de esta elección en Brasil que tiene muchos significados, no solamente por la historia muy convulsa de Brasil en los últimos tiempos, pero también para toda América Latina, donde también hubo cambios muy importantes. Y para nos hacer una lectura sobre esa elección de Brasil, tenemos hoy una invitada muy especial, una periodista muy experiente, Teresa Cubrinel, que fue presidente de la TV Brasil, la empresa brasileña de comunicación, y siempre analista de la escena política, y que está aquí con nosotros, y agradezco mucho. Te pregunto, Teresa, para dar una definición tuya, ¿sería essa eleição agora uma eleição de caráter plebiscitário? Buenas noches, le agradeço a Telesur por la invitação, hecha por mi querido amigo Beto Almeida. Vou tentar falar em mi portunhol, pedindo perdão por las ofensas à la língua de Cervantes, pero penso que seja melhor, né? Um portunhol que um português. Sim, Beto, é uma eleição plebiscitária que implica na eleição de 2 projetos antagônicos para o Brasil, né? Temos, de um lado, um candidato que ha governado o Brasil por 8 anos, Lula, né? Que tem um importante legado de realizações em todos os campos, de profundização da democracia em seu período de governo, de inclusão social, de busca da integração latino-americana, de uma maior projeção do Brasil em la cena global,
global, de incremento econômico, de desenvolvimento econômico de Brasil, da economia brasileira. Este é o legado de Lula. Lula, que é necessário recordar que Lula foi impedido por uma ação de lawfare, né, de uso da justiça para impedir sua candidatura em 2018. É somente por isto Jair Bolsonaro foi eleito em 2018. E de outro lado temos o presidente do momento em Brasil, Bolsonaro, que é um autoritário, um protofascista, uma pessoa completamente inadequada à presidência, comprometido com as políticas neoliberais, com uma grande insensibilidade social, né? Negacionista, autoritário, é tudo isso que o mundo conhece Bolsonaro, né? E domingo, os brasileiros vão eleger Lula, eu creio que em primeiro turno, mas não há duas hipóteses. Lula será eleito em primeiro turno domingo, e se não for, em segundo turno, na segunda volta. Pero yo te preguntaría también, Teresa, sobre el carácter programático, porque tú ya describiste bien, y Bolsonaro, 4 años después, tenemos una situación lamentable de la economía estagnada, de políticas laborales destruidas, los derechos del trabajador que venían desde Getúlio Vargas fueron eliminados. Y además la venta de Eletrobras, de Petrobras. ¿Considerará Lula, tenderá Lula el apoyo suficiente, la condición para restaurar su programa de mayor protagonismo del Estado? Sí, Lula terá que ser um governo de reconstrução nacional. Isto implica reconstrução das instituições políticas que foram destruídas, das políticas públicas que também foram interrompidas, Sí. As políticas públicas de inclusão dos mais pobres, de meio ambiente. Sí, medio ambiente. Meio ambiente, de proteção aos pueblos originais, políticas propriamente econômicas que também foram destroçadas, né, em favor de um projeto neoliberal extremo. Então, este governo de reconstrução nacional que Lula há que ser, não penso que vai ser um governo de esquerda propriamente. Não penso que vai ser um governo solamente de Partido dos Trabalhadores, PT. Sí, sí, sí. Que está construída em torno de Lula uma grande frente, uma frente ampla, em que há setores conservadores, pero democráticos, né? A começar de seu próprio candidato a vice, Geraldo Alckmin, que vem de um partido de centro-direita, o PSDB, né? Não creio que vai ser um governo de esquerda, pero um governo popular, democrático e comprometido com o combate à hambre, à pobreza, à decadência econômica que não produz empregos para os brasileiros. Também muito importante é de resgate do respeito internacional por Brasil. Empezando isso por um completo câmbio das políticas de meio ambiente e climáticas, porque Brasil se ha transformado em um país pária aos olhos do mundo, né, por la destruição da Amazônia e tudo mais que é conhecido. Por exemplo, tú tocaste agora o ponto internacional. Isso é importante porque quando houve o golpe contra Dilma, houve também uma intervenção externa por meio de la Lava Jato, que Lula mesmo lo diz, é uma operação externa contra nós para cambiar a lei do petróleo
Pero ahora hay, curioso, ¿no? Muy contradictorio, hay una intervención externa incluso del gobierno de Estados Unidos diciendo que hay que respetar el resultado, ya que Bolsonaro hizo várias ameaças de não acatar o resultado eleitoral. Esse câmbio, como tu lo analisas? Este cambio de la posición de Estados Unidos es consecuencia de la absoluta imposibilidad de una relación constructiva con el gobierno de Bolsonaro, né? Os Estados Unidos estão convencidos de que Lula não vai ter uma política externa de alinhamento completo com os Estados Unidos. Por lo contrário, por lo oposto, Lula teve em seus dois governos uma política externa de fortalecimento do multilateralismo, como se habla, e com muito empenho em la integração latino-americana, e novas parcerias com China, com Rússia, a criação de los BRICS, que Lula vai fortalecer. Sim, fortalecer e consolidar. Consolidar. É algo que não lhe gusta a Biden. Ele disse que não lhe gusta isso em Lula. Então, Biden sabe que Lula não vai ser um submisso, um alinhado serviçal dos Estados Unidos, mas com Bolsonaro é impossível uma relação, inclusive uma relação comercial construtiva, né? Este é um governo de imprevisível, de imprevisibilidade, né? De inestabilidade. Então, para Biden, é mais interessante que Lula seja presidente. No encontro de representantes do Departamento de Estado com Lula há 2 semanas, eles deixaram isso bem claro. Teresa, tu fuiste presidente da empresa Brasil de Comunicação, da TV Brasil, que foi totalmente desfigurada por Bolsonaro, por Temer e por Bolsonaro. Tu crees na possibilidade de que isso seja restaurado com o fortalecimento outra vez de políticas públicas de comunicação que quedou em la mitad, não se terminou a tarefa? E agora, com a vitória de Lula, será possível? Então, eu creio que entre as instituições que há que ser reconstruídas está a empresa Brasil de Comunicação, né? Lula tem falado muito sobre cultura, né? De modo muito genérico. Não hizo um compromisso explícito com o EBC. Eu escrevi algo acerca disso. Pero eu creio que vai ser enfrentado no momento adequado, não em los primeiros dias do governo, que há tantas questões, né? Para os primeiros dias. Pero tenho a expectativa de que Lula vá fortalecer, resgatar o papel do EBC. Não será fácil, porque como tu disseste, foi a EBC, a TV pública, os outros canais públicos de rádio, de agência de notícias, foram completamente desfigurados e convertidos em canais de propaganda de Bolsonaro, de difusão ideológica da extrema-direita, estas coisas todas imperdonáveis. Muito bem. Te agradeço muito, Teresa, acá. Teresa Cruvinel, por su portuñol, que se comprendió muy bien, y por su presencia siempre con informaciones muy relevantes para nuestra audiencia. Muchas gracias. Lo agradeço, eu lo agradeço, com a expectativa de que no domingo Brasil vá encerrar este período trágico, este período terrível que vivemos sob Bolsonaro, e retomar o caminho da democracia, da integração com nossos países de nosso continente. Um novo tempo há que estar começando, se não domingo, dentro de 30 dias. Ok. Muchas gracias a usted,
Un abrazo, Tatiana, contigo en Es Noticia. Gracias, Beto. Un abrazo para ti. Nos encontramos el domingo desde muy temprano en la pantalla de Telesur. Así vamos a ir a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia, Perú llega a su fin la campaña por las elecciones locales. Hay 7 candidatos que se disputan la alcaldía de Lima, la capital. Tal como se vio en las presidenciales, se repite la historia. Tiempo de ataques, poco espacio para el debate de ideas. En todo caso, el domingo el pueblo decide. Vamos a analizarlo. Al volver, estamos en Es Noticia. En Noticia Perú, este domingo se realizan elecciones regionales y municipales en un polarizado clima político similar al vivido en las pasadas elecciones presidenciales. El tiempo de campaña ya terminó, esto sucedió la víspera, con ataques entre aspirantes y violencia contra la autoridad electoral, es lo que se ha denunciado desde distintos sectores en el país. En este contexto vamos a entrar con el análisis, para ello nos acompaña Gustavo Espinosa, él es profesor, periodista, analista político, nos acompaña desde Lima, en Perú. Profesor, bienvenido. Muy buenas noches. Buenas noches, amigos de Telesur, encantado de estar con ustedes. Muchísimas gracias. Primero quiero preguntarle acerca de Lima, la capital, sin duda, donde de hecho los medios locales tienen el mayor nivel de interés, lo cual no quiere decir que el resto del país no sea muy importante y sobre todo en estos tiempos. Pero hay 7 aspirantes a la alcaldía de Lima, al área metropolitana, que de alguna manera representan las distintas clases y sectores políticos que hay en el país. ¿Faltó alguno allí en esta contienda electoral? Bueno, en realidad yo diría que sobraron prácticamente 6 de los 7 candidatos que están ahí, porque la característica de este proceso electoral es el absoluto desinterés de la población. La gente no ha puesto ningún empeño en la campaña electoral. Ha habido un gran escepticismo, de hecho hay un gran escepticismo. Hasta hoy se considera que el 50% de los electores no tiene un candidato por el cual va a sufragar, no hay preferencias definidas y las encuestas dan porcentajes muy bajos de aceptación. En realidad los candidatos que tienen mayor aceptación dan 12-13% de aceptación, aunque formalmente para efectos publicitarios duplican eso y dicen que es el 20 o 21%. En verdad no responde a esa cifra. Y los 3 candidatos mayores, que son el señor López Aliaga, el señor Urresti y el señor Forsyth, en realidad fueron candidatos presidenciales derrotados en las elecciones del 2021. Y entonces van por una suerte de premio consuelo para ver si consiguen la municipalidad de Lima. Hay varios motivos del hastío de la gente. Uno de ellos es la inepcia de esos candidatos. Otro de ellos es el hecho de que representan tendencias y partidos que ya fueron derrotados y que además no aportan prácticamente nada nuevo al escenario nacional. Pero además en el hecho de que prácticamente toda la publicidad y todos los informativos de la prensa grande se sitúan y se centran en la elección de Lima metropolitana para la alcaldía, cuando en realidad lo que está en juego son los 24 gobiernos regionales que hay en el país. Las elecciones son nacionales, pero a los medios de comunicación no les importa en absoluto la elección nacional, sino les importa solamente la elección municipal de Lima, que es una capital que ciertamente se ha desconectado
peligrosamente del resto del país. Tal, profesor, como vimos en las elecciones presidenciales, todos los medios de comunicación, la clase política centrada en Lima, el área metropolitana y el resto del país, el Perú profundo estaba prácticamente olvidado. Hay distintos hechos que permiten establecer similitudes con estas elecciones, aunque son locales, pero no por eso muy importantes, porque plantean el mapa político nacional desde lo local y regional con las elecciones presidenciales. Pero uno se pregunta si ha sido tan difícil y esa estrategia además no les ha funcionado a la derecha, de la extrema derecha, ¿por qué la repiten? Bueno, la repiten primero porque tienen recursos para repetirla. Tienen mucho dinero y lo invierten en campañas electorales con el propósito de alcanzar posiciones de poder. En segundo lugar, lo repiten porque el gobierno ha cometido muchos errores. Ha actuado de una manera equívoca en diversos aspectos, se ha fraccionado, se ha dividido, ha tenido, digamos, muchos blancos de ataque, de tal manera que se ha debilitado. Entonces la ultraderecha considera que, habiéndose debilitado el gobierno, se ha generado un espacio que ella puede ganar ahora, con la idea de utilizar eso para derribar al presidente Castillo. Entonces ese es el empeño de la campaña electoral. Lamentablemente el gobierno no tiene en este momento un partido que apoye oficialmente o que se convierta en adalid de las posiciones del gobierno, porque incluso el partido Perú Posible, que fue el que inscribió la candidatura de Castillo en el 2021, ahora está retirado del apoyo gubernamental y actúa independientemente. Pero incluso hay que considerar que ese partido no es un partido nacional, es un partido regional que solamente tiene fuerza en algunas regiones del país y que en Lima es bastante débil como presencia política. Entonces, su votación no va a ser tampoco un índice que va a reflejar la aceptación o rechazo del gobierno. Y el gobierno tampoco va a tener la posibilidad de apreciar si tiene o no votación nacional. Lo que sí podría ocurrir es que en el caso de la elección provincial de Lima, gane uno de los candidatos de la derecha, que son los tres prácticamente distintos y lejanos del gobierno, unos de manera más agresiva y violenta, otros de manera menos agresiva y violenta, pero igualmente distantes del gobierno. O sea, en Lima el gobierno no va a obtener ninguna victoria y en el interior del país sus victorias no se van a notar porque no van a ser adjudicadas a un partido de gobierno, sino a movimientos regionales y locales que van a tener programas más o menos parecidos a los que tuvo la oposición de izquierda en las elecciones del 2021 y que dieron como consecuencia la victoria de Pedro Castillo. Sí, entonces, y aquí Sí, profesor, preguntarle además, a propósito de la izquierda, ¿qué pasa con los dos candidatos a la alcaldía de Lima, al área metropolitana de izquierda? Yuri Castro, de Perú Libre, Gonzalo Alegría, de Juntos por el Perú. Bueno, Gonzalo Alegría en realidad es mucho decir que es un candidato de izquierda. No es un candidato de izquierda, nunca fue una personalidad de izquierda. Fue militante de Acción Popular, estuvo ligado a partidos de la derecha, ahora aparece vinculado a Juntos por el Perú, pero Juntos por el Perú no es el Juntos por el Perú que participó en las elecciones del 2021, es decir, el Juntos por el Perú de Verónica Mendoza. Este es el Juntos por el Perú del ministro Sánchez, Roberto Sánchez, que actualmente es el ministro de Turismo del gobierno de Castillo. Ellos son los que se quedaron con la inscripción del partido Juntos por el Perú. Entonces, no refleja propiamente posiciones de izquierda, pero además ciertamente ha sido acusado de hechos muy graves, extremadamente graves, que no han sido probados, pero que aparentemente lo han desacreditado, lo han descalificado bastante o han amenguado mucho sus posibilidades electorales. En el caso de Yuri Castro, es un candidato sí que tiene, digamos, una cierta ejecutoria de izquierda, ideas progresistas, posiciones combativas, actitudes más o menos avanzadas en varios aspectos, pero que no es apoyado por la izquierda oficial.
El Partido Comunista del Perú Patria Roja, por ejemplo, ha sacado un llamamiento pidiendo que se vote en blanco o que se vicie el voto. El Partido Comunista Peruano no ha sacado ningún pronunciamiento orientando a sus electores, y la izquierda oficial, la izquierda que estaba en Juntos por el Perú, no está participando en estas elecciones porque no tiene registro electoral y por lo tanto no tiene candidato. Entonces está en una situación de confusión. Algunos sectores de la izquierda van a apoyar a Yuri Castro. En todo caso, Yuri Castro es el candidato más digerible de la izquierda, pero sus posibilidades en Lima son muy remotas porque Lima tampoco es una plaza fuerte del gobierno, es quizá una de las plazas más débiles nacionalmente hablando. De hecho, recordemos que Lima lo ganó la derecha en las elecciones presidenciales y además pone la mayor parte de los votos si se parte la torta Lima área metropolitana con el resto del país. En conclusión, profesor, ¿qué significa este proceso de elecciones para el gobierno en el marco de las dificultades que ha tenido para gobernar, sobre todo en esta pugna en el Congreso por vacarlo, por derrocarlo? Bueno, primero que hay que decir que no se puede esperar mucho ni nada bueno de estos resultados electorales. Se podría decir que se puede esperar lo menos malo, es decir, que no gane López Aliaga, por ejemplo, que sería lo peor que podría ocurrir en el plano de Lima metropolitana. Pero en general se puede decir que cualquiera que sea el resultado de las elecciones, eso no va a cambiar el escenario nacional. Es decir, no va a cambiar la voluntad de la ultraderecha de derribar al gobierno de Castillo. Ya de hecho censuraron al ministro de Vivienda, fracasaron en el intento de censurar al ministro del Interior, han presentado ya un pliego para censurar al ministro de Relaciones Exteriores, pretenden censurar al ministro de Defensa y se espera que la próxima semana la Fiscalía de la Nación presente una denuncia por, digamos, obstrucción de la justicia contra el presidente de la República. Si esta denuncia se presenta ante el Congreso de la República, que es el trámite regular, el Congreso lo derivará a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que preside la señora Lady Camones, la que fue derribada de la presidencia del Congreso y que ahora es presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales precisamente, que va a opinar ciertamente a favor de la denuncia y eso va a pasar al Pleno del Congreso. Será más o menos en el plazo de un mes donde el Pleno del Congreso podrá debatir. En todo caso, el Poder Ejecutivo, digamos, tiene casi un mes para tratar de recomponer su fuerza, de encontrar la posibilidad de neutralizar esa acusación, porque la gravedad de esa acusación implica no solo en el contenido de la misma, sino en el hecho que para ser aprobada solo requiere 66 votos y no los 87, que es lo que la ultraderecha no puede alcanzar para vacar al mandatario. Pero por 66 votos sí podría suspenderlo de la función presidencial, con lo cual estaría fuera del cargo, ¿no? Sin ser vacado, simplemente suspendido a disposición del Poder Judicial. Y eso es lo peligroso. Y lo que vemos con esto que usted nos dice, para estar en todo caso alertas informativamente y también desde el análisis, profesor, con esto lo despido, es que siguen buscando cualquier estrategia, cualquier forma para vacar al presidente Castillo. Muchísimas gracias por el análisis. Buenas noches. Bueno, veremos qué decía el domingo el pueblo peruano. Gracias, hasta luego. Bueno, gracias. Hasta luego. Así vamos a la última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Rusia, el presidente Vladimir Putin firmó el acta de adhesión de 4 territorios que decidieron en un referendo de autodeterminación su futuro. En respuesta, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, firmó la solicitud de ingreso rápido a la OTAN. Hay respuestas de la OTAN y de Estados Unidos, se las contamos y analizamos su impacto geopolítico. Al volver estamos en Es Noticia.
En noticia Rusia, el país vetó en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas una resolución de condena de los referendos de anexión de las repúblicas populares de Donetsk, Lugansk, de las regiones de Zaporilla y de Gerson, que horas antes había firmado el decreto de adhesión el presidente de esta nación, de la Federación, Vladimir Putin. Vamos a ver los hechos de esta jornada. La resolución del Consejo de Seguridad de la ONU señalaba que los referendos realizados en esos territorios para decidir anexarse a Rusia no tienen validez y no pueden formar la base de ninguna alteración del estatus de estas regiones. El texto, propuesto por Estados Unidos y Albania, fue sometido a votación. De los 15 miembros del Consejo, obtuvo 10 votos a favor, 4 abstenciones, de Brasil, China, Gabón e India, y el voto en contra de Rusia, que por ser miembro permanente tiene poder de vetar la aprobación de la resolución. El embajador ruso Vasily Nevencia denunció que la resolución constituía una provocación y acción hostil de Occidente en un nuevo ejemplo de su doble rasero. Horas antes, el presidente Vladimir Putin firmó los documentos para comenzar formalmente el proceso de anexión de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk y de las regiones de Zaporilla y Gerson. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, respondió que se trata de una farsa y anunció que solicitó convertirse en miembro de la OTAN bajo un procedimiento acelerado. De nuevo, Estados Unidos le da la espalda al considerar que el proceso debería emprenderse en un momento diferente. Esto lo dijo el asesor de Seguridad Nacional, Jake Sullivan. Por su parte, el mandatario estadounidense, Joe Biden, dijo que la anexión no tiene legitimidad y amenazó con defender cada centímetro del territorio de la OTAN. La Unión Europea también informó que no reconocerá la adhesión. Parte de los hechos de esta jornada los analizamos. Para ello nos acompaña Martín Pulgar, es politólogo, máster en filosofía de la guerra, analista internacional. Nos acompaña desde Miranda, en el estado Venezuela. Profesor Pulgar, ¿cómo está? Muy buenas noches. Bueno, muchas gracias por la oportunidad que me das para hablar del tema de Ucrania y de Rusia, que es un tema bastante polémico. Polémico y de interés geopolítico. Profesor Pulgar, lo primero es, en el marco del discurso del presidente Putin, cuando firma los decretos de adhesión de estas 4 regiones, él dice que lo que han hecho es ser parte del principio número 1 de la Carta de Naciones Unidas sobre la autodeterminación de los pueblos. Sin embargo, vemos que la reacción internacional, en particular la reacción de Occidente, es decir que no se acompaña a Rusia, que se rechaza este decreto de adhesión. ¿Cuál es su análisis? Sí, bueno, aquí estamos viendo siempre el doble rasero de Occidente con respecto a este hecho. En principio, lo que planteaba inicialmente Rusia, en alguna oportunidad, es que el caso de Kosovo y el caso de Serbia sí fue reconocido y se le dio el estatus de libre determinación de los pueblos. Pero en el caso de Ucrania y en el caso de estos pueblos rusos que viven en territorio ucraniano, hay un cuestionamiento y se considera que no es válido. En fin, el doble rasero permanente de Occidente y de Europa con respecto a la dominación del mundo. ¿Y esto qué significa para Europa en general, desde una perspectiva geopolítica? No solamente lo vemos por lo que diga, por ejemplo, Ursula von der Leyen, sino los pueblos en general y organizaciones políticas y sociales que no acompañan específicamente la postura del bloque europeo, pero que sí plantean una gran preocupación por lo que pueda significar el escalamiento de este conflicto. Sí, bueno, aquí podemos ver que hay ya un escalamiento a partir de la contraofensiva ucraniana, que en principio se ve como un gran éxito militar y tiene un éxito militar, pero también detrás de esa gran ofensiva están tropas de la OTAN, procedimientos de la OTAN y armamento de la OTAN. Y la respuesta de Rusia fue acelerar y poner en la mesa estos referéndums que concentran la acción en función de su integración a Rusia. Y ahora luego sucede lo del el bombardeo, el sabotaje de los gasoductos del norte del Báltico. En fin, ciertamente hay un proceso de escalamiento y al final puede estar buscando los Estados Unidos y la OTAN en términos general
una forma de intervenir ellos en forma directa en Ucrania. Es decir, un escalamiento que podría suceder casi cualquier accidente y cualquier error de cálculo que nos lleve a el uso quizás del arma nuclear o algún tipo de estos elementos mucho más graves para la humanidad y para Europa en concreto. ¿Por qué cree usted que dice el secretario general de la OTAN, el señor Stoltenberg, que no es el momento para que Ucrania ingrese a la OTAN? Y exactamente dice lo mismo el representante de Estados Unidos, el asesor de seguridad de la Casa Blanca, el señor Sullivan. Pensarían desde el análisis geopolítico que era el momento, después de todo lo que ha hecho Ucrania y todo el apoyo que se le ha dado y los miles de millones en armas que se le han enviado para que ingrese a la OTAN, y la OTAN y Estados Unidos le dicen que no. Claro, lo que pasa es que hay un famoso artículo 5 que es el que establece que cualquier ataque a algún país miembro de la OTAN obligaría o plantearía el apoyo de todos los miembros de la organización en respaldo de ese país. ¿Qué quiere decir esto? Que si Ucrania entra en la OTAN, que no estaría planteado, porque en los mismos estatutos de la OTAN plantean que no puede haber ninguna disputa territorial con ningún país externo a la OTAN, en fin, tiene una serie de requisitos. Ucrania no lo cumple, y si le incluyeran por cualquier vía rápida o cualquier acción política, prácticamente tú le estás declarando la guerra a Rusia, y Rusia entraría en conflicto directo con la OTAN, no ya con Ucrania. Entonces ya sería el escalamiento absoluto de la guerra, ya Rusia, OTAN ya no vedada como actualmente es, que de alguna manera participa con armas, participa con organización. Claro, pero profesor Pulgar, ya permítame preguntarle, pero ya queda absolutamente claro ante los ojos del mundo que Ucrania es una excusa, que esto es un conflicto entre potencias tal cual como se vivió en la Guerra Fría, recordando la historia. De hecho, la víspera la ex canciller de Alemania, Angela Merkel, decía, es exactamente lo que se vivió en la Guerra Fría y esto no ha terminado, y es tremendamente complejo el asunto. Ucrania es la excusa, el tema es Estados Unidos y la OTAN contra Rusia. Así que, ¿qué más da que quiten o pongan un artículo si ellos son los dueños de ello? No, sí, la única diferencia es el arma atómica. O sea, lo que mantiene una contención a una escalada mayor y a la inclusión, en este caso de Ucrania, en la OTAN, es que el respaldo de la OTAN a Ucrania en forma abierta, es decir, con tropas y fuerzas militares en forma clara, obligaría, en este caso a Rusia, al uso del arma nuclear, una respuesta nuclear por parte de la OTAN, y ahí podríamos estar escalando de armas tácticas a armas estratégicas, y ya estamos hablando de la mutua destrucción asegurada. Es decir, que la inclusión de la OTAN por parte de Ucrania, ya estaríamos abriendo el compás de una guerra nuclear, y eso ya bueno, nos coloca casi al borde del fin de la humanidad. Pues realmente el fin del mundo. ¿Llama la atención o le llama usted la atención las declaraciones de la ex canciller Angela Merkel? De alguna manera un poco más sensata decía que los pueblos sufren, que el pueblo de Alemania sufre por el alto costo del servicio de energía y de gas, y que debía pensarse de una manera muy detallada y seria en el discurso del presidente Putin y buscar una relación más cercana a Rusia. Realmente ha sorprendido mucho ese discurso y también ha sido muy atacado. Bueno, pero es que el discurso, lo que ha planteado el presidente Putin es: estamos dispuestos a negociar. Lo que ha sucedido es que permanentemente, desde las primeras reuniones donde estuvo involucrado Turquía como facilitador en ese proceso, se llegaron a algunos acuerdos, el saboteo por parte de Occidente y de Estados Unidos de ese acuerdo, y un escalamiento permanente sobre la búsqueda de una guerra total, y que Ucrania puede ganar la guerra y no hay ninguna posibilidad de negociación en los acuerdos de seguridad, que es lo que planteaba inicialmente Rusia. ¿Qué planteaba Rusia? Un acuerdo de seguridad y el compromiso de seguridad de Rusia ante Europa y de Estados Unidos ante Rusia. Eso fue prácticamente dinamitado desde hace mucho tiempo. Ahora nos encontramos donde hay una nueva negociación. Claro, ya hay unas nuevas líneas rojas, ya hay una integración por parte de estas provincias a Rusia. Y la negociación ya es otro nivel y implica otros esfuerzos, inclusive de todas las partes, para llegar a acuerdos.
y se hace cada vez más difícil. Y se puede plantear ya una guerra total, absoluta, donde la intervención de estos 300.000 hombres que ahora plantea Rusia en sus fuerzas armadas, más el invierno, más las consideraciones económicas para Europa, un esfuerzo de negociación y de dificultades aún mayor. La voladura de estos gasoductos prácticamente dinamitan una negociación posible entre Rusia y Alemania y Europa con el problema, con el detalle de la energía. En fin, estamos viendo una escalada que ojalá que se pueda parar y que tenga la sensatez de oír las palabras, tomar el guante, como se dice, de las palabras del presidente Putin, y se pueda lograr algún tipo de acuerdo satisfactorio en lo posible de este conflicto y ya detenerlo. Pero no pareciera estar la verdad no pareciera. Claro, no pareciera. Y Estados Unidos, por ejemplo, con el tema del ataque a los Nord Stream, ha dicho que no tiene nada que ver, es decir, se lava las manos. Palabras textuales de Angela Merkel: debemos trabajar en una arquitectura de seguridad paneuropea con la participación de Rusia. Por lo menos ella plantea la alerta y un poco de sensatez en este momento tan complejo en donde Occidente, bueno, de nuevo anuncia más y más sanciones en contra de Rusia, y Rusia lo que ha hecho es adherir a estas 4 regiones. Muchísimas gracias, profesor, por ese análisis. Muy buenas noches. Gracias a ti. Hasta luego. A ustedes gracias por habernos acompañado. Ponemos punto final a esta emisión de Noticia. Será hasta el próximo lunes. Que tengan todos y todas buen fin de semana. Sigan con nosotros.